Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. En la clase del día de hoy vamos a ver dos temas. Lo que es neuroinfección, ¿ya? En esta patología vamos a observar, bueno, aquellas entidades donde nosotros podemos valorarlo por tomografía, es decir, por un estudio de diagnóstico por imágenes, ya que en la neuroinfección, por lo general, la mayoría de las patologías, el diagnóstico es clínico y por laboratorio. Y en estudios de laboratorio nosotros tenemos, bueno, la punción del LCR, una punción lumbar, entre otros estudios. Voy a mostrarles las patologías que de pronto se pueden manifestar o nosotros podemos valorar por tomografía. Y posteriormente vamos a pasar a patologías congénitas del encéfalo, que son algunas, si no decir muchas, pero que el diagnóstico es más sencillo porque están representados por la alteración de la morfología. Entonces va a tener casi el mismo nombre de la alteración de la morfología que tiene el encéfalo. Entonces les voy a compartir en este momento el videoconferencia, la clase que les he traído para el día de hoy. Entonces escuchemos y observemos las imágenes que se van presentando en este videoconferencia, la clase. En esta clase vamos a tratar el tema infección del sistema nervioso central, que vendría a corresponder a la neuroinfección. Entonces tenemos las siguientes infecciones del sistema nervioso central, entre ellas las adquiridas, como en el caso de los abscesos, que se van a transmitir por vía hematógena, por infecciones fuera del encéfalo, en este caso pulmonares, puede ser cardíaca, del macizo facial o también dentro del encéfalo. Los abscesos se definen como imágenes con características redondeadas, con un contenido hipodenso, es decir, un líquido, cuyas paredes que son gruesas van a realzar en forma de anillo cuando se le inyecta medio de contraste por vía intravenosa al paciente. En este caso, nosotros vamos a solicitar, ante la sospecha que un paciente tenga una neuroinfección, en este caso un absceso, una tomografía de cerebro simple y con medio de contraste. Aquí tenemos una tomografía de cerebro simple donde nos llama la atención una imagen hipodensa de bordes poco definidos que está localizada en la región frontoparietal del lado izquierdo. En este caso es lo que estamos señalando en este momento y que va a provocar colapso del ventrículo lateral izquierdo, es decir, del mismo lado, y un desplazamiento de la estructura de la línea media interhemisférica hacia el lado contrario. Si nosotros le inyectamos medio de contraste al paciente, entonces observamos que se va a realzar o va a aparecer una imagen redondeada con contenido hipodenso, cuyas paredes gruesas realzan con el medio de contraste en forma de anillo. Entonces aquí podemos mencionar que la impresión diagnóstica corresponde a un absceso cerebral, ¿ya? En el lóbulo frontoparietal más parietal en el lado izquierdo. Entonces, todo lo que rodea al absceso a esto hipodenso correspondería al edema perilesional. Entonces ahí tenemos nosotros la descripción respectiva tanto de la tomografía del cerebro simple junto a la tomografía del cerebro con medio de contraste. Mientras no veamos el absceso, que lo vamos a valorar en la tomografía con medio de contraste, cuando observamos nosotros que las paredes gruesas realzan en forma de anillo, no podemos mencionar que sea un absceso. Si la vemos nosotros la simple, aquí no vemos nosotros el absceso. Por lo tanto, el diagnóstico no se va a dar aquí en la tomografía de cerebro simple, sino que en la tomografía de cerebro con medio de contraste. Ahí tenemos una tomografía de cerebro con medio de contraste,
donde observamos una imagen redondeada, hipodensa, cuyas paredes gruesas realzan con el medio de contraste y está rodeada de una hipodensidad que corresponde al edema perilesional. Y localizada esta imagen en el lóbulo parietal del lado izquierdo. Como diagnóstico, acceso cerebral en el lóbulo parietal izquierdo. Tenemos también las infecciones granulomatosas, de las más comunes y frecuentes en nuestro medio. Tenemos la cisticercosis cerebral o también denominada neurocisticercosis. Entonces sabemos que es producto de la infección de la larva de la Taenia solium. Y tenemos dos fases en esta cisticercosis cerebral, la fase quística y la fase cálcica. En la fase quística nosotros vamos a observar una imagen hipodensa de bordes regulares, bien definido, que me dice la literatura que no refuerza con el medio de contraste sus paredes al inicio, pero después sí ligeramente. Hay edema perilesional. También tenemos nosotros llamado signo del foco, que corresponde al quiste del cisticerco, con una imagen puntiforme adyacente a la pared, que sería el escole de la larva. Mientras que en la fase cálcica nosotros vamos a observar una imagen redondeada, hiperdensa. Esa hiperdensidad se asemeja a la densidad de la sombra del hueso, es decir, cálcico, ¿ya? Y eso representa a la larva muerta. Aquí nosotros en esta fase nosotros podemos encontrar el llamado signo de granizo, que son muchas imágenes calcificadas distribuidas de manera dispersa en el parénquima cerebral. La localización de los cisticercos a nivel cerebral puede ser en su mayoría intraparenquimatosa. También nosotros encontramos en el espacio subaracnoideo o de pronto también en el sistema ventricular. Entonces ahí tenemos una tomografía del cerebro simple, donde observamos imágenes en plural, porque son muchas imágenes redondeadas, hipodensas, de paredes regulares. Tomamos como ejemplo, de pronto la aquí, en cuyo interior se observa una imagen nodular o puntiforme, ¿ya? Ligeramente hiperdensa. Entonces decimos que vemos nosotros el signo del foco. Entonces estas imágenes están distribuidas de manera dispersa en todo el parénquima cerebral, ¿no? Aquí tengo uno, acá hay otra imagen, igualmente acá, ¿no? Entonces corresponde a una cisticercosis cerebral o neurocisticercosis en fase quística, porque vemos nosotros el signo del foco. Ahí tenemos otra tomografía del cerebro simple, igualmente con las mismas características. ¿Ya? Se observan múltiples imágenes hipodensas, en cuyo interior se observa igualmente imagen puntiforme o nodular, ligeramente hiperdensa, de paredes regulares, distribuidas de manera dispersa en todo el parénquima cerebral. Impresión diagnóstica, neurocisticercosis cerebral, en fase quística, ¿no? Tengo el signo del foco igualmente, ¿no? Lo mismo, otra neurocisticercosis cerebral en fase quística, tengo 1, 2, 3, vemos claramente el nódulo adyacente a la pared, entonces es una característica tomográfica del cisticerco cerebral en fase quística. Ahí tenemos nosotros, llama la atención en esta tomografía de cerebro simple, esta imagen redondeada, hiperdensa, de densidad cálcica, porque la comparamos con la densidad, ¿ya? Y el aspecto, la densidad visual de la sombra del hueso. Y está localizada esta imagen en el lóbulo parietal del lado izquierdo. Y decimos que se trata de una cisticercosis cerebral en fase cálcica. En cambio, acá en esta tomografía del cerebro simple observamos múltiples imágenes hiperdensas, redondeadas, densidad cálcica,
de manera dispersa en ambos lóbulos parietales. Entonces, este es el llamado signo del granizo, ¿ya? En la cisticercosis cerebral en fase cálcica. Recordamos nosotros el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo nosotros lo encontramos, estos son diferentes niveles de corte en una tomografía de cerebro con medio de contraste. El espacio subaracnoideo lo encontramos aquí, en las cisuras de Silvio, el lado derecho, el lado izquierdo, en los espacios subaracnoideos corticales, ¿ya? Que son los surcos cerebrales, ¿no? Observen ustedes que normalmente el parénquima cerebral está adyacente o pegado a la sombra del hueso, a esta sombra hiperdensa, esto blanco, ¿ya? Y ahí tengo yo los espacios subaracnoideos, que son estas rayitas negras, estas imágenes lineales hipodensas, que son los surcos cerebrales, estos son los espacios subaracnoideos, ¿no? Entonces, normalmente tenemos el espacio subaracnoideo desde el punto de visual de esta manera, ¿no? Pero si nosotros nos encontramos con estos espacios subaracnoideos ensanchados, ¿ya? Con acentuación de los surcos cerebrales, como en este caso y el caso acá, y vemos nosotros que el parénquima cerebral está alejado de la sombra del hueso, entonces nuestra impresión diagnóstica en este caso patológico sería signos tomográficos de atrofia cerebral cortical, ¿ya? Esta patología se refiere a la disminución del volumen del parénquima cerebral, como ustedes ven. Hay disminución del volumen del parénquima. ¿Por qué? ¿Cómo lo notamos? Porque se aleja de la sombra del hueso. Y en todo caso, el espacio subaracnoideo se ensancha en este caso, ¿no? Y se va a acentuar los surcos cerebrales en estas dos imágenes. Entonces son signos tomográficos de atrofia cerebral cortical, ¿ya? Tenemos ahí la descripción, la impresión diagnóstica. Y tenemos otro paciente. En esta tomografía de cerebro simple, nosotros observamos el ensanchamiento de los espacios subaracnoideos corticales. Lo señalamos. Es esto hipodenso hacia la parte periférica, con acentuación de ¿qué? De los surcos cerebrales y también de las cisuras cerebrales, ¿no? La cisura del silvio izquierdo, la cisura del silvio del lado derecho. Entonces aquí tenemos signos tomográficos de atrofia cerebral cortical. Bueno, aunque aquí se ve solo que está proyectada en las regiones frontales, ¿no? Derecha e izquierda, ¿no? Acá en las regiones temporo-occipitales igual todavía se conserva el volumen normal del parénquima cerebral, ¿no? Entonces, en el caso anterior, nosotros solo aquí nombrábamos acentuación de los surcos cerebrales. ¿Por qué? Porque a este nivel de corte solo observamos surcos cerebrales. En cambio, en esta imagen actual, vemos los surcos y las cisuras cerebrales. Por eso mencionamos aquí también las cisuras cerebrales, ¿no? ¿Por qué no las mencionamos acá? Porque aquí en este nivel de corte no vemos cisuras cerebrales, ¿ya? Pero si vamos a observarla, entonces sí tenemos que mencionarla. Acá encontramos lo mismo, ¿no? En esta tomografía de cerebro simple observamos ensanchamiento de los espacios subaracnoideos corticales con acentuación de los surcos cerebrales. Pero ¿qué diferencia hay con el paciente anterior? Que acá los ventrículos laterales se ven con un volumen normal, pero acá se los observa dilatados. Entonces, si tenemos nosotros como primer hallazgo ensanchamiento de los espacios subaracnoideos corticales con acentuación de los surcos cerebrales, más el segundo hallazgo que es la dilatación de los ventrículos laterales, entonces estamos hablando de signos tomográficos de atrofia cerebral córtico subcortical. Quiere decir que el volumen de parénquima cerebral disminuye tanto de afuera hacia adentro, es decir, córtico, y de adentro hacia afuera, subcortical.
en relación al paciente anterior, ¿no? Que solo hay disminución del volumen del parénquima cerebral de afuera hacia adentro. Pero de adentro hacia afuera no, porque se observan los ventrículos laterales de tamaño normal. Nos vamos al sistema ventricular. Recordamos ahí los ventrículos laterales de color celeste con su cuerno anterior o frontal, cuerno posterior occipital, cuerno inferior o temporal. Son dos, derecho e izquierdo. El tercer ventrículo que es único hacia la línea media y el cuarto ventrículo también que es único, pero infratentorial y hacia la línea media. Ahí tenemos nosotros visualmente el tamaño normal de los ventrículos laterales, ¿no? En este corte solo se observa los cuernos frontales, acá tenemos los cuernos frontales y los cuernos occipitales, ¿no? Tengo acá el tercer ventrículo, hacia la línea media, un ventrículo único, supratentorial, ¿no? Que es el que se encuentra acá de color morado. Pero ¿qué nos llama la atención en esta tomografía en este paciente? Que los ventrículos laterales están aumentados de tamaño, ¿ya? Entonces decimos que se trata de una hidrocefalia, ¿no? O también podemos decir dilatación de los ventrículos laterales o ventriculomegalia, ¿ya? Entonces, en la hidrocefalia nosotros vamos a encontrar un desequilibrio en la producción y absorción de líquido cefalorraquídeo o, o un aumento de la producción de LCR, que es lo mismo, líquido cefalorraquídeo, debido a algún tipo de tumoración a nivel del plexo coroideo que se localiza justo en los ventrículos laterales en sus cuernos occipitales o en el cuarto ventrículo, que podría tratarse de un adenoma, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos una tomografía de cerebro simple, nos llama la atención un aumento de tamaño o dilatación de los ventrículos laterales, ¿ya? Entonces, como impresión diagnóstica podríamos decir que se trata de una hidrocefalia. Como sinónimo también decimos que es una ventriculomegalia o también dilatación de los ventrículos laterales, ¿no? Estos serían los cuernos frontales y estos serían los cuernos occipitales, ¿no? Vemos que a mayor volumen del ventrículo lateral que está aumentado, va a haber disminución marcada del grosor del parénquima cerebral adyacente. En esta tomografía del cerebro simple, nosotros vemos un nivel de corte a nivel de la base del cráneo. ¿Por qué sabemos que es la base del cráneo? Porque esto hiperdenso, que se encuentra en la región anterior, corresponde al hueso frontal. ¿Qué parte del hueso frontal? Los techos orbitarios. Por lo tanto, ahí tenemos nosotros las tres fosas. La fosa anterior, la fosa media derecha e izquierda y la fosa posterior. Entonces notamos o nos llama la atención estas dos imágenes hipodensas que corresponden al líquido, son simétricas, derecha e izquierda, que corresponderían a los cuernos temporales de ambos ventrículos laterales, derecho e izquierdo, ¿no? Que normalmente no deben verse o de pronto deben verse, pero muy pequeños. En este caso se ve aumentado de tamaño. Entonces decimos que se trata de dilatación de los cuernos temporales de ambos ventrículos laterales. Si nos vamos hacia la fosa posterior, nos damos cuenta que esto, hipodenso, está anormal y que esto corresponde al cuarto ventrículo, porque recuerden que el cuarto ventrículo es el ventrículo infratentorial que se encuentra localizado en la fosa posterior, detrás de la protuberancia y por delante del cerebelo, ¿no? Entonces también hay dilatación del cuarto ventrículo. Más hacia atrás, por detrás del cerebelo, encontramos esta imagen hipodensa, horizontal, ¿ya? Que rodea al cerebelo, ¿no? En su pared posterior, ¿no? Esto corresponde a la cisterna magna. En esta otra tomografía de cerebro simple observamos una imagen de forma ovoide, hipodensa. Si es hipodenso, entonces esto tiene un contenido líquido de bordes regulares bien definidos, ¿no? Que se encuentra en la fosa media del lado izquierdo. En este caso está desplazando el lóbulo temporal izquierdo. Si lo está desplazando, quiere decir que esta imagen de aquí está fuera del parénquima cerebral.
que se parece mucho a la dilatación del cuerno temporal, pero recuerden que el cuerno temporal está en medio, ¿ya?, del lóbulo temporal. ¿Cómo lo sabemos? Porque esta imagen hipodensa está rodeado del lóbulo temporal, de parénquima cerebral. En cambio, esta imagen hipodensa está desplazando el lóbulo temporal. Entonces, por la descripción, de forma ovoide, hipodensa, de paredes regulares finas bien definidas, corresponde a un quiste. Si es un quiste fuera del parénquima, es decir, es un quiste extraaxial, entonces, por su frecuencia, se considera que se trata de un quiste aracnoideo. Es decir, que viene de la segunda meninge que se llama aracnoides. Entonces, es un quiste aracnoide en fosa media del lado izquierdo. ¿Ya? Tenemos la descripción de la dilatación de los cuernos temporales y del quiste aracnoide. En esta tomografía del cerebro simple, lo que nos llama la atención es la dilatación de los ventrículos laterales, pero especificamos que está dilatado, pero solo en sus cuernos occipitales, como ustedes ven aquí. ¿Ya? Entonces, esta patología se llama colpocefalia. ¿Ya? Colpocefalia. Ahí tenemos nosotros la descripción de la colpocefalia. Acá tenemos otro paciente en una tomografía de cerebro simple, donde de pronto no nos llama la atención alguna imagen, ¿no? Aparentemente está o pasa desapercibida o pasa como una tomografía normal. Pero si nosotros le inyectamos medio de contraste a este paciente, vamos a observar una imagen que realza en forma de ovillo, ¿ya?, en el lóbulo parieto occipital del lado izquierdo. Es esta imagen de aquí. Entonces, ¿qué es un ovillo? Recordamos el ovillo de lana o de hilo, ¿ya?, que son vueltas que da el hilo o la lana, y entonces se parece a esta imagen de acá. Entonces, cuando vemos nosotros una imagen que realza con el medio de contraste en forma de ovillo, se trata de una malformación vascular. Es decir, que todas estas estructuras tubulares serpiginosas corresponden a vasos, ¿ya?, que pueden tener origen arterial o pueden ser venosos o pueden ser mixtos. Pero entonces, ¿por qué en esta zona central se ve como una sola imagen y no se ve de manera varicosa? Porque este es el centro del ovillo, ¿no? Entonces se ve más condensado, de pronto más agrupada la parte vascular, ¿ya? Entonces ahí vemos muchas malformaciones vasculares en el esquema, ¿ya? Y esta es la tomografía de cerebro con medio de contraste. Pero se solicita tomografía de cerebro simple y con medio de contraste. Recuerden que antes de nosotros valorar una tomografía con medio de contraste de cerebro, tenemos que tener una tomografía de cerebro simple, ¿ya? Pero se va a visualizar o nosotros vamos a dar el diagnóstico correcto cuando tenemos nosotros el medio de contraste en esta tomografía, ¿no?, donde se va a realzar la imagen patológica en forma de ovillo. Nos vamos a la hidranencefalia. Hidran significa líquido, es decir, en la cavidad craneal. ¿Qué sucede en la hidranencefalia? Va a haber ausencia del parénquima cerebral, ¿ya? Es decir, que no se va a desarrollar el parénquima. Y en lugar del parénquima, vamos a encontrar líquido, ¿ya? Es decir, una imagen hipodensa en la cavidad craneal. En este caso, nosotros observamos en esta tomografía de cerebro simple contenido hipodenso, es decir, líquido en la cavidad craneal. Acá igualmente en esta tomografía de cerebro simple observamos contenido hipodenso, esto es líquido en la cavidad craneal. Lo único que puede permanecer de parénquima encefálico, no cerebral, encefálico,
vendría a corresponder parte de los núcleos basales derecho e izquierdo y también el cerebelo. Es lo que nosotros podemos encontrar en esta patología que es la hidranencefalia. ¿Ya? ¿Cómo se ve a ese nivel de corte normalmente? Vean la imagen inferior a su izquierda, la pequeña. Vemos los lóbulos frontales, los lóbulos temporales. En este caso acá no se los observa porque hay ausencia de los mismos y está sustituido por líquido. ¿Ya? Por líquido. Entonces decimos que es una hidranencefalia, ¿no? Aquí tenemos la descripción respectiva. Este es un corte coronal igualmente. Esto hipodenso es líquido. Aquí vemos parte de la hoz del cerebro, ¿ya? Parte de núcleos basales y el cerebelo, ¿no? No hay parénquima cerebral. Pero tenemos que nosotros dar un diagnóstico diferencial o de pronto diferenciarlo, distinguirlo de esta patología, ¿ya? Que es la hidrocefalia, ¿no? En la hidrocefalia igualmente se ve, cuando es una hidrocefalia marcada, cuando hay dilatación marcada de los ventrículos laterales, se ve así, como un contenido hipodenso, líquido en la cavidad craneal. Pero noten ustedes que hacia la parte periférica de este contenido líquido observamos parénquima cerebral. Entonces, si hay parénquima cerebral hacia la parte periférica, ya no sería una hidranencefalia, sino que sería una hidrocefalia, ¿no? Marcada, ¿no? Que es lo que diferencia de la hidranencefalia, ¿no? Hidranencefalia, que no tengo parénquima hacia la parte periférica, ¿no? Para de pronto podríamos considerar que sea una hidrocefalia marcada, ¿no? Pero si no hay parénquima, no es hidrocefalia, ¿no? Es hidranencefalia, ¿no? Aquí sí tenemos una hidrocefalia. Nos vamos a otra patología que es la agiria o también llamada lisencefalia, ¿no? A significa sin, giria, circunvolución. Es decir, que hay un encéfalo sin circunvoluciones o con escasas circunvoluciones. Por lo tanto, da un aspecto a la superficie del parénquima cerebral, un aspecto totalmente plano o liso. De ahí su nombre, lisencefalia, ¿no? Algunos autores consideran que agiria y lisencefalia es una sola patología, otros autores individualizan cada patología, ¿no? Entonces nosotros vamos a observar escasas circunvoluciones, ¿ya? Vamos a ver un cerebro con un volumen pequeño, ¿ya? Las circunvoluciones que existen van a ser amplias en este sentido, planas en las superficies, ¿ya? Podemos encontrar también dilatación de los ventrículos laterales, una cisura de silvios amplias pero poco profundas, y esto nos da el aspecto del parénquima cerebral en forma de 8, ¿ya? Entonces tenemos ahí la descripción de la lisencefalia o agiria. La otra patología es la esquizoencefalia, también llamado cerebro hendido, porque provoca un aspecto en la superficie del parénquima cerebral como hendido, ¿ya? Y se caracteriza como una alteración de la continuidad del parénquima cerebral, es decir, no hay formación completa del parénquima de ese lóbulo, cuyos bordes están revestidos por sustancia gris. Entonces, esta alteración de la continuidad va a comunicar el ventrículo lateral con el espacio subaracnoideo respectivo. Puede ser unilateral o bilateral. Si el trayecto que comunica el ventrículo lateral con el espacio subaracnoideo es estrecho, le llamaremos esquizoencefalia de labios cerrados. Pero si el trayecto que comunica el ventrículo lateral con el espacio subaracnoideo respectivo es amplio, le llamaremos esquizoencefalia de labios abiertos, ¿ya? Entonces aquí tenemos un esquema, un corte coronal del cerebro. Entonces vemos nosotros aquí una alteración de la continuidad, aquí, es decir, falta de formación completa del lóbulo parietal, porque este lóbulo parietal, ¿cómo lo sabemos? Porque aquí tengo la cisura de Silvio, como es un corte coronal, lo que está por debajo de la cisura de Silvio es lóbulo temporal y lo que está por arriba es lóbulo parietal, ¿ya? Es corte coronal. Entonces tengo una comunicación estrecha entre el ventrículo lateral
y el espacio subaracnoideo cortical por esta alteración de la continuidad. Entonces decimos que es una esquizoencefalia de labios cerrados. Pero aquí en el lado contrario, también el lóbulo parietal, observamos una amplia alteración de la continuidad del parénquima cerebral en el lóbulo parietal. ¿Ya? Es amplia, que comunica el ventrículo lateral con el espacio subaracnoideo cortical. ¿Ya? Entonces decimos que se trata de una esquizoencefalia de labios abiertos. Por lo general, el espacio subaracnoideo cortical en labios abiertos se ve más amplio que en el de labios cerrados, porque está más ensanchado. Ahí tenemos nuestro primer ejemplo. En esta tomografía de cerebro simple observamos una alteración de la continuidad en el lóbulo parietal del lado izquierdo, que comunica el ventrículo lateral con el espacio subaracnoideo adyacente. Esta es una comunicación estrecha, entonces decimos que es una esquizoencefalia parietal izquierda de labios cerrados. Lo que recordamos en la parte teórica es que los bordes de esta alteración o esta comunicación están revestidos por sustancia gris, como lo vemos nosotros aquí en el esquema. Esto es sustancia gris y sustancia gris, ¿ya? Es una condición para que sea una esquizoencefalia, ¿no? Tiene que estar tapizado por sustancia gris. Esto gris claro es la sustancia gris y esto gris oscuro es la sustancia blanca. Acá encontramos con la misma descripción una esquizoencefalia de labios abiertos. ¿Ya? Comunica el ventrículo lateral derecho con el espacio subaracnoideo adyacente. Acá encontramos otra esquizoencefalia de labios abiertos en el lóbulo parietal del lado derecho. ¿Ya? Ventrículo lateral derecho con el espacio subaracnoideo, ¿no? Pero también está asociado a una esquizoencefalia de labios cerrados en el lóbulo parietal del lado izquierdo. Lo mismo, otra esquizoencefalia de labios abiertos en el lado izquierdo. ¿Ya? Y nos vamos a otra patología que se llama heterotopia cerebral o neuronal. Aquí nosotros vamos a observar una proliferación anormal de la sustancia gris en sitios donde no deben existir sustancia gris, ¿no? Entonces pueden ser de dos tipos por la forma que adoptan, ¿no? Nodular o laminar. ¿Ya? Pueden localizarse en la sustancia blanca subcortical, es decir, inmediatamente por debajo de la sustancia gris, o subependimaria, es decir, adyacente a las paredes de los ventrículos laterales, ¿no? Entonces, observamos, esta es la sustancia gris, o esta es la densidad, es un gris claro. Entonces, nos damos cuenta que en las paredes de los ventrículos laterales se observan múltiples imágenes redondeadas, ligeramente hiperdensas o isodensas a la sustancia gris, ¿no? ¿Cuáles son? Estas imágenes aquí, ¿no? Estas nodulaciones pequeñas, igualmente acá, ¿no? Que corresponden a focos de heterotopia cerebral o heterotopia neuronal. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la descripción respectiva de esta patología. Acá encontramos otra heterotopia neuronal, lo mismo, ¿ya? De forma redondeada, igualmente acá, ¿no? A nivel de las paredes de los ventrículos laterales. Nos vamos a otra patología congénita, que es la displasia secto-óptica, en el cual nosotros vamos a observar o encontramos hipoplasia del nervio óptico y ausencia del septum pelúcido, ¿no? ¿Ya? En realidad, tomográficamente solo vamos a ver ausencia del septum pelúcido y también a veces ventriculomegalia. Entonces, en esta tomografía de cerebro simple, nosotros observamos y nos llama la atención primero una dilatación de los ventrículos laterales, ¿no? Están aumentados de volumen. Y también una ausencia del septum pelúcido. ¿Cómo vemos normalmente el septum pelúcido? Lo vemos nosotros en la imagen inferior a su izquierda, ¿ya? El septum pelúcido es esa imagen lineal ligeramente hiperdensa que va a dividir, separar o limitar
o individualizar a los ventrículos laterales. Entonces lo vamos a señalar el septum pellucidum normal. Es esta imagen lineal que hemos descrito. Pero acá vemos ausencia del septum pelúcido. Entonces decimos que se trata de una displasia septo-óptica. ¿Ya? Entonces esta es la descripción. Acá igualmente, en este caso la flecha nos está ayudando y está señalando la ausencia del septum pelúcido, ¿no? Que en teoría puede ser ausencia parcial o ausencia total, que en su mayoría de los casos nosotros vemos con frecuencia, ¿no? Nos vamos al complejo de Andy-Wolken como otra patología congénita del encéfalo. Entonces aquí nos vamos a observar nosotros el vermicerebeloso. Recordemos que el vermicerebeloso está en la cara inferior en la cara superior del cerebelo. Entonces en este caso va a haber ausencia o hipoplasia al vermicerebeloso. Vamos a encontrar dilatación del cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo va a comunicar con la cisterna magna en la parte posterior del cerebelo, la cual va a estar aumentado de volumen, la cisterna magna, porque hay comunicación con el cuarto ventrículo, donde circula el LCR, el líquido cefalorraquídeo. Podemos encontrar hidrocefalia y va a estar asociado a otras patologías. Entonces, en esta tomografía de cerebro simple, estamos a nivel de la base del cráneo, nos damos cuenta por por los globos oculares, la fosa media, derecha e izquierda, un poquito como que vemos las fosas anteriores, ¿no? Pero en realidad no la vemos, ¿no? Fosas medias, derecha e izquierda, y la fosa posterior que encontramos nosotros, la protuberancia, el cerebelo y el cuarto ventrículo. Notamos aquí la ausencia del vermicerebeloso, ¿no? Y al estar ausente, va a haber comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna. Y esta comunicación, que es en realidad comunicación del LCR, del líquido cefalorraquídeo, hace que aumente la cantidad acá en la parte posterior, detrás del cerebelo, que es la cisterna magna. Y el cerebelo está pequeño. ¿Ya? Como es un corte anatómico normal, lo vemos en la imagen inferior a su izquierda, el cerebelo, observen que topa la sombra del hueso de la fosa posterior, ¿ya? Este vendría a corresponder al vermis, que está presente normalmente. Acá está ausente, por ende comunica el cuarto ventrículo con la cisterna magna, ¿no? Y esta protuberancia. ¿Ya? Ese es el vermis cerebeloso en la parte superior del cerebelo hacia la línea media. ¿Ya? Y ese vendría a corresponder a la descripción y decimos que se trata de un complejo de Andy-Wolken. Lo mismo con la misma descripción, ¿no? Ausencia al vermicerebeloso, comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna, la cual se encuentra ensanchada, ¿no? O aumentada de volumen. Ahí tenemos nosotros otra patología en el cual nos llama la atención esta tomografía de cerebro simple. No vemos parte del polígono de Willy, ¿ya? Aunque estamos en un corte un poquito más superior al mismo. Notamos y también observamos esta imagen hiperdensa, ¿ya? Marcadamente blanca, ¿ya? Que provoca destellos en la parte periférica, ¿no? Toda imagen en tomografía que es hiperdensa, blanca y provoca destellos, ¿ya? Que le llamamos también artefacto, ¿ya? Es un cuerpo metálico, ¿ya? O un cuerpo extraño de densidad metálica, ¿no? Entonces, en este caso, es un cuerpo extraño de densidad metálica. El parénquima que está adyacente a un cuerpo extraño de densidad metálica que provoca destello, este parénquima no es valorable. ¿Por qué? Porque el destello o el artefacto me impiden visualizar correctamente el parénquima adyacente. Tengo otro tipo de cuerpos extraños, en este caso, otro artefacto, ¿ya? Otro cuerpo extraño que provoca destellos. No se puede valorar el parénquima adyacente. Bueno, aquí de pronto puede tratarse de un cuerpo extraño, de pronto una bala, ¿ya? O de pronto un clip metálico, ¿ya? Que se colocaba en intervenciones quirúrgicas del encéfalo hace tiempo. O de pronto podemos observar nosotros
estos artefactos, pero no es provocado por ningún cuerpo extraño de densidad metálica, sino que por el movimiento del paciente en el momento que se realiza el examen. Este movimiento puede ocurrir en aquellos pacientes politraumatizados que están inconscientes o pacientes que vienen de UCI o de pronto pacientes pediátricos, ¿no? Que provocan artefactos, ¿no? Y no se puede valorar este tipo de tomografía. Por lo tanto, se tendrá que solicitar, si es que es artefacto por movimiento, que se cede al paciente y se repita el examen. Bueno, ahí tenemos nosotros rayos X de cráneo en proyección AP y lateral, ¿no? Recuerden que si tenemos una rayos X de cráneo, nosotros solo vamos a valorar el hueso. No podemos valorar patologías encefálicas, es decir, edema cerebral, hematomas parenquimatosos, hematomas epidurales, etcétera, ¿no? Solo valoramos el hueso. Cuando es un paciente adulto, es fácil de diagnosticar una fractura ósea, pero cuando es un paciente pediátrico, tenemos que recordar que hay estructuras que semejan, ¿ya? Son parecidas a la fractura, como las llamadas suturas, pero la diferencia de las suturas y la fractura es que las suturas tienen un trayecto recorrido conocido ya por nosotros anatómicamente, ¿no? Cuando vimos nosotros anatomía del cráneo en semestres anteriores. Y además tiene la forma de zigzag. ¿Ya? Las suturas son espacios lineales que se encuentran entre un hueso y otro. ¿Ya? Entonces, si recordamos nosotros la posición anatómica de la sutura, nosotros podemos valorar ya una fractura, ¿no? Entonces ahí nosotros en esta proyección a P de cráneo, de la radiografía, nosotros podemos observar una fractura como una alteración de la continuidad en la descripción o como una imagen lineal radiolúcida, ¿ya? En el hueso parietal del lado izquierdo y lo señalamos, ¿no? Aquí. ¿Por qué una fractura se va a ver radiolúcida? Y en la proyección lateral, si este es el hueso parietal, nosotros encontramos aquí la fractura, ¿no? Esta es la fractura. ¿Por qué se ve la fractura como un trayecto, una imagen lineal radiolúcida? Porque lo radiolúcido, que es de color negro, corresponde a la presencia de aire. Es decir, que hay espacio abierto o amplio entre un fragmento de hueso y el otro. Y ese espacio contiene aire o tiene aire en ese espacio, ¿no? Entonces, por ende, se va a ver radiolúcido de color negro, ¿no? La proyección AP me sirve para identificar el lado y el hueso, ¿ya? Más que todo el lado del lado izquierdo. Y aquí la proyección lateral, si este es el hueso parietal, me va a ayudar a localizar mejor en el hueso parietal del lado izquierdo dónde está la fractura, entonces está en la parte posterior del hueso parietal. ¿Ya? Lo mismo con la descripción respectiva. A veces se solicita tomografía de cráneo con reconstrucción 3D. En este caso tenemos una proyección posterior y lateral. Si se quiere determinar la longitud de la fractura, el recorrido, o de pronto si estamos en un hueso, como en el caso del occipital, que no se puede valorar en otro tipo de estudios como la rayos X de cráneo, y se puede valorar mejor en una tomografía de cráneo con reconstrucción 3D, como en este caso, ¿no? Ya ahí tenemos distintas regiones donde se encuentran las fracturas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a solicitar en este caso ya que hemos visto esta patología? Cuando se sospecha que el paciente clínicamente tiene una neuroinfección, como la que hemos visto nosotros en este caso. Entonces, en este caso, si estamos sospechando una neuroinfección, vamos a solicitar una tomografía de cerebro simple y con medio de contraste, ¿ya? Parecido a las otras patologías que ya hemos visto en clases anteriores, recuerden que ante un trauma, tomografía de cerebro simple y con ventana ósea; ante un SB isquémico, una tomografía de cerebro simple; cuando sospechamos un aneurisma, una tomografía de cerebro simple y con medio contraste; y en este caso que estamos viendo en la clase del día de hoy, cuando sospechamos
en una neuroinfección, en este caso un acceso cerebral, entonces vamos a solicitar una tomografía de cerebro simple y con medio de contraste. Pero recuerden que, o recalco lo que hemos mencionado en el videoconferencia de la clase, que el acceso se va a valorar aquí, en la tomografía del cerebro con medio de contraste. ¿Por qué? Porque aquí lo vamos a observar. ¿Ya? No lo observamos en la simple, lo observamos acá en la que tiene medio de contraste, porque tenemos aquí el signo de realce en forma de anillo de las paredes gruesas con el medio de contraste. Entonces lo vamos a valorar ahí el acceso. Pero en la simple nosotros no podemos ver el acceso. ¿Ya? ¿Alguna inquietud, jóvenes? ¿Preguntas aquí en esta diapositiva? Bueno, de pronto un estudiante me pregunta, pero doctor, si a mí me llegara a tocar esta imagen o me salga esta imagen, ¿qué diagnóstico le pongo? El diagnóstico que ustedes van a decir depende de la descripción que ustedes hagan en la tomografía. Entonces vamos a hacer la descripción. Esta imagen hipodensa de bordes mal definidos, con mala diferenciación, sustancia blanca, sustancia gris, que provoca colapso del ventrículo lateral y desplazamiento de las estructuras de la línea media interhemisférica hacia el lado contrario. ¿En qué patología ustedes escucharon esa descripción? Pregunto. Creo que tiene que hacerse desconocida la patología. Imagen hipodensa, de bordes poco definidos, mala diferenciación sustancia gris, sustancia blanca, que colapsa el ventrículo. ¿Podría ser un infarto? Infarto cerebral agudo. Correcto, Garzón, correcto. No alcancé a ver al resto de estudiantes. Están muy bien. Entonces, el diagnóstico en esta tomografía sería un SB isquémico. Agudo. ¿Agudo por qué? Porque provoca colapso. ¿Y por qué provoca colapso el SB isquémico agudo, el infarto agudo? Porque tiene edema. ¿Ya? Pero doctor, es que yo le puse acceso porque recuerde que sea positiva y revise usted que estaba en el tema de acceso. Pero recuerden que también yo les dije que en la tomografía de cerebro simple no valoramos el acceso, lo valoramos acá. ¿Por qué no en la simple? Porque no lo veo. Y en la tomografía de medio de contraste sí lo estoy observando. Entonces lo valoramos acá. Y lo hipodenso que lo rodea es edema perilesional. Entonces el diagnóstico es acceso cerebral. De pronto surge otra pregunta. Pero doctor, de pronto se me ocurre que estén en el internado. ¿Ya? ¿Cómo vamos a saber si el paciente tiene un infarto o tiene un acceso cerebral? ¿Ya? En este caso, en la tomografía de cerebro simple, yo como imagenólogo puedo decir, bueno, es un SB isquémico. Pero ustedes que son los clínicos, ustedes me van a decir, no, doctor, eso es un acceso. ¿Por qué? Porque ustedes tienen al paciente al lado, tienen la sintomatología, tienen la clínica del paciente. ¿Ya? Y también porque recuerden que si el paciente llega al área de emergencia con un familiar acompañado, etcétera, ustedes indagan la sintomatología y ustedes dicen, bueno, el paciente tiene un SB isquémico o un infarto cerebral por la clínica. Entonces le solicito una tomografía de cerebro simple. Y lo que ven aquí es un infarto. No van a dudar que puede ser un acceso, porque ustedes ya tienen el cuadro clínico. Viene otro paciente de pronto en la madrugada. Lo examinan ustedes todos los reflejos, el sistema neurológico. Bueno, estoy sospechando que tiene una neuroinfección. Le voy a solicitar al departamento de imágenes, tomografía de cerebro simple y con medio de contraste. Entonces, de antemano ustedes ya tienen que saber clínicamente que el paciente tiene una neuroinfección. Entonces no se quedan con la simple, sino que solicitan la de medio de contraste. ¿Correcto? Seguimos. Bueno, aquí en esta tomografía, de pronto yo no les pregunte el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico lo tienen ahí. ¿Ya? Lo que yo le pregunto en esta tomografía es, ¿qué tipo de tomografía es la que están observando? ¿Y cuál sería la respuesta?
Con medios de contraste. Correcto, Azula, correcto, jóvenes. Entonces, una tomografía de cerebro con medio de contraste. ¿Ya? Hay que especificar también la región, puede ser tórax, abdomen. Bueno, eso vamos a corregir también en la retroalimentación de la próxima semana. Una tomografía de cerebro con medio de contraste. Bueno, algunos están de acuerdo, pero de pronto algunos compañeros dicen, pero ¿por qué dijo o por qué dijeron mis compañeros que era con medio de contraste esa tomografía si no veo el polígono de Willis? Es que no lo veo. Porque recuerden que estábamos acostumbrados a ver el polígono de Willis para decir, bueno, es una tomografía con medio de contraste. ¿Por qué mis compañeros dijeron es con medio de contraste? Porque se observa aquí el signo del anillo que corresponde al realce de las paredes gruesas del acceso. Entonces, si hay realce con medio de contraste, es una tomografía de cerebro con medio de contraste. ¿Y por qué realzan las paredes? Porque las paredes tienen vascularización y el medio contraste viaja por el torrente sanguíneo y por eso va a pintar. Seguimos con las otras imágenes. Bueno, aquí quiero hacer hincapié en los términos. En la descripción vamos a mencionar se observan, ¿ya? Se observan, porque aquí veo 1, 2, 3, 4, 5, muchos citicercos. Se observan imágenes, ¿ya? Imágenes, se observan imágenes. De pronto el estudiante empieza, tomografía de cerebro simple, se observa imagen hipodensa, redondeada, etcétera, etcétera, localizada de manera dispersa en todo el parénquima cerebral. Se están contradiciendo. Primero dicen se observa imagen y después me dice que están regadas en todo el parénquima, que son muchas. Entonces se están contradiciendo. O sea, tienen que ver la cantidad de imagen singular y plural. ¿Ya? Bueno, entonces aquí nosotros en videoconferencia de la clase veíamos el signo del foco, que es el quiste, y este nódulo pegado a la pared que corresponde al signo del foco, ¿no? A la larva, al esqueleto. ¿Ya? Cuando vemos la fase quística, es la larva viva, y también tenemos otro signo, que es el signo del granizo, cuando hay muchas calcificaciones. Es la larva muerta. De pronto surge por ahí una pregunta. ¿En qué patología observamos el signo del foco? La respuesta es cisticercosis cerebral, o bueno, también la pueden llamar neurocisticercosis, pero tienen que completarlo en fase quística, si es el signo del foco. Si es el signo del granizo, en fase cálcica. Porque si ustedes me dicen solo neurocisticercosis, yo no sé en qué fase ustedes se refieren que está el signo del foco. O en la fase cálcica o en la fase quística, ¿correcto? ¿Ya? O de pronto por la pregunta puede ser al revés, ¿ya? Ahí tenemos nosotros una calcificación que representa a un citicerco calcificado, ¿ya? Pero cuando ustedes estén en el internado, en asignaturas superiores como neurología, neurocirugía, o de pronto cuando sean residentes, no se adelanten en decir, cuando usted ve una calcificación, es un citicerco calcificado. ¿Por qué? Porque una calcificación cerebral tiene algunos diagnósticos diferenciales, entre ellos el citicerco, la toxoplasmosis, citomegalovirus y otras enfermedades infecciosas, incluso congénitas del encéfalo. Entonces tienen que indagar primero el cuadro clínico para establecer si es un citicerco, de pronto puede ser toxoplasmosis, etc. Ahí tenemos 1, 2, 3 citicercos, pero por el tamaño se parece a un acceso. ¿Pero qué lo diferencia del acceso? El nódulo que está adyacente a la pared que forma el signo del foco. Por lo general se conocen que los accesos son únicos y de gran tamaño, y que los citicercos son múltiples y de pequeño tamaño, pero también puede ser un poquito más grande el citicerco. Son pocos los casos, ¿ya? O de pronto
vamos a encontrar muchos accesos, ¿ya? Pero son pocos los casos. Nos vamos acá. Bueno, aquí vamos a ver Una pregunta. Ahora que está hablando de las clasificaciones, ¿sabe, doctor, Dígame. a qué edad se debería calcificar los plexos coroides? O a qué, o sea, lo digo porque hace unos días vi una tomografía donde una persona de 25 años tenía ya clasificados los Sí. plexos coroides, por eso. Ya, el tema de clasificaciones fisiológicas que como sabemos son normales, de los plexos coroides, de la voz del cerebro, etcétera, que vamos a ver ya la próxima clase. Los plexos coroides comienzan a calcificarse desde la juventud en algunos casos, pero eso es fisiológico, eso no es patológico, salvo que las calcificaciones sean totalmente asimétricas, es decir, del lado derecho muy grande, grotesco, y el lado izquierdo normal. Entonces ahí ya vendría a corresponder de pronto a un tumor de plexo coroideo, ¿ya? Pero desde la juventud, a partir de los 16 años, 17 años, ya pueden haber calcificaciones a nivel de los plexos coroides, incluso en la hoz cerebral. Incluso lo hemos visto también en los núcleos basales que son totalmente fisiológicas, pero igual hay que descartar otras patologías. Las patologías metabólicas me dan calcificaciones también a nivel de los núcleos basales, pero siempre y cuando sean asimétricas o de pronto si son simétricas son demasiado grandes de lo normal, ¿ya? Entonces, eso ahí igualmente vamos a tratarlo en el tema de calcificaciones fisiológicas. Ya, muy bien, Garzón. Y que se parecen a estas calcificaciones, pero se localizan en el sitio anatómico de los plexos coroides. ¿Por qué son calcificaciones? Porque son hiperdensos. Entonces, esta hiperdensidad de estos blancos semeja a la sombra del hueso. Nos vamos a otra patología, donde de pronto aquí tomamos como ejemplo el espacio subaracnoideo, que son los surcos cerebrales. Entonces, vean cómo son tan finos, ¿ya? Y acá en esta patología vemos que estos espacios subaracnoides están ensanchados. ¿Por qué están ensanchados? Porque el parénquima cerebral se está encogiendo. Por lo tanto, la patología se llama atrofia cerebral, ¿ya? Esa es la patología. ¿Cómo nos damos cuenta que el parénquima cerebral se está encogiendo? Porque normalmente el parénquima tiene que estar así adosado a la sombra del hueso. Por eso aquí, bueno, se está encogiendo. O es parecido de pronto que me pongo en el lugar del parénquima, yo soy el cerebro, ¿ya? Y la sombra del hueso es mi camisa, me queda el cuerpo, pero por ahí de pronto salgo 30 minutos a trotar 2 cuadras, adelgazo y me alejo de la sombra del hueso, ¿ya? La camisa me queda floja. Por eso se nota que el parénquima está disminuyéndose de volumen. Pero a esta patología yo le pongo o le antepongo la palabra signos tomográficos. ¿Por qué? Porque de pronto algún familiar de nosotros, de ustedes, bueno, se hace una tomografía, puede ser el hermano, la hermana, el tío, la tía, etcétera, o los primos, y les pregunta, primo, prima, o ñaño, ñaña, ¿qué me salió en la tomografía? Y ustedes le dicen, tienes atrofia cerebral. Entonces ellos se quedan, pues se impactan. Hasta le da un yello, se desmayan, ¿ya? Entonces, ese término como que engloba, ya como que el cerebro ya no está viable. Por eso yo le antepongo signos tomográficos. Son signos tomográficos, ¿por qué? Porque incluso algunos de ustedes, como son estudiantes, pueden tener estos signos. Sin embargo, están estudiando y ya han llegado al 8º semestre. O de pronto, yo puedo tener estos signos tomográficos. No, ya por mi edad de pronto. Pero sin embargo, estoy dando clases, ¿ya? O sea, estoy lúcido, bueno, hasta ahora. Entonces, o sea, a veces se lo encuentra en personas normales, pero la mayor parte se encuentra en algunas patologías de pronto degenerativas, congénitas del encéfalo. Entonces, anteponer signos tomográficos. Ya. Aquí en la descripción yo nombro surcos y cisuras cerebrales, pero ¿por qué no nombro acá? Solo surcos, como decía en el videoconferencia de la clase. Porque de pronto, claro que tiene la acentuación de las cisuras, pero en este corte no veo las cisuras de Silvio, me refiero, no la de Rolando.
Entonces la lisura de Silvio no la veo, pero acá sí la veo, entonces sí tengo que mencionarla. Si no la veo, no puedo mencionarla. O sea, no nos vamos a aprender de memoria y decir todo de memoria, sino que lo que observemos es lo que nosotros tenemos que describir. Acá también tenemos la misma patología que es atrofia cerebral, atrofia cerebral, pero se le agrega córtico subcortical. La anterior era solo cortical. ¿Qué quiere decir eso? Que el parénquima cerebral aquí va a disminuir de volumen o de tamaño cortical de afuera hacia adentro. Miren, pónganse en lugar del parénquima ustedes, de afuera hacia adentro. Pero cuando decimos subcortical, le sumamos a decir córtico subcortical, es decir, cortical de afuera hacia adentro, se está encogiendo el parénquima, y también de adentro hacia afuera. Esto aquí se está disminuyendo de volumen el parénquima, de los dos lados. Mientras que en la cortical solo es de un lado, solo de afuera hacia adentro, nada más. ¿Ya? De pronto aquí se me ocurre poner un ejemplo. Yo soy el parénquima, hacia la derecha me aplastan y hacia la izquierda me aplastan, entonces quedo reducido de ambos lados. ¿Ya? Córtico subcortical. Y aquí solo quedo reducido del lado derecho. Me están empujando del lado derecho. ¿Ya? Seguimos. Bueno, este aquí es más simple porque decimos que hay dilatación de los ventrículos laterales de manera subjetiva. ¿Y cómo sé que está dilatado los ventrículos laterales? Porque ya conocemos y nos hemos apropiado de manera visual el volumen y el tamaño de los ventrículos laterales. ¿Ya? Por eso decimos que hay dilatación de los ventrículos laterales, que es una hidrocefalia, ¿ya? Como término. También pueden llamarle ventrículomegalia, que son sinónimos. ¿Ya? Acá observamos nosotros dilatación de los ventrículos laterales, pero es que no tiene forma, doctor, de los ventrículos laterales. Recuerden que los ventrículos laterales, correcto, pero también recuerden que tenemos acá los cuernos temporales. Estos son los cuernos temporales de los ventrículos laterales dilatados. Pero ¿cómo sé yo que son los cuernos temporales? Porque estamos a nivel de la base del cráneo. ¿Cómo sabemos que estamos en la base del cráneo? Porque vemos los techos orbitarios. Entonces, fosa anterior, lóbulos frontales, fosa media derecha e izquierda, lóbulos temporales, y fosa posterior, cerebelo y protuberancia. En las fosas medias que están los lóbulos temporales, ahí tiene que estar los cuernos temporales, que normalmente no lo vemos. Pero si están dilatados, claro que lo vamos a ver. Bueno, este es el cuarto ventrículo que está dilatado, que ya lo mencionamos en el videoconferencia de la clase. Y aquí he puesto otra imagen que, por su descripción, imagen ovoide o de pronto redondeada, también es la característica de esta lesión. Hipodensa, de bordes bien definidos, y si es extraxial, es decir, fuera del parénquima, entonces constituye a un quiste y que se va a originar de la segunda meninge. ¿Y cuál es la segunda meninge? Bueno, la meninge de afuera hacia adentro, recordamos que eso ya hemos visto, dura madre, aracnoide y pía madre. O de adentro hacia afuera, pía madre, aracnoide y dura madre. Entonces el quiste se llama aracnoide, ¿ya? Quiste aracnoideo, que viene de la aracnoide. No es quiste subaracnoideo. Subaracnoideo es del espacio meningio. Recuerden los espacios meningios: epidural, subdural y subaracnoideo. Lo que vimos nosotros en las primeras clases. ¿Ya? Bueno, estos diagnósticos de malformaciones son más simples. Colpocefalia, que es la dilatación de los cuernos occipitales de ambos ventrículos laterales. Tienen que especificar qué cuernos es lo que están dilatados. Y acá tenemos otra patología, que es la malformación vascular. ¿Qué tipo de tomografía solicitan ante la sospecha que un paciente tenga una malformación vascular? La respuesta es tomografía de cerebro simple y con medio de contraste. Esa es la respuesta. Surge otra pregunta. ¿En qué tomografía de cerebro usted valora la malformación vascular? En la tomografía de cerebro con medio de contraste, parecido al acceso.
¿Por qué valoramos en la tomografía de cerebro con medio contraste la malformación vascular? Porque hay un realce de la imagen patológica en forma de ovillo. Ovillo. ¿Ya? El ovillo que son hilos gruesos que dan vueltas. Entonces, forma de ovillo que corresponde a la parte vascular. O sea, los vasos, por eso dice malformación vascular de vasos, que pueden ser venosos, arteriales o mixtos, arteriovenosos. ¿Ya? Hidranencefalia es líquido. Si es líquido, entonces es hipodenso. No vamos a ver parénquima cerebral. ¿Por qué? Porque intraútero, en el feto, el parénquima va a ser sustituido por líquido. Entonces, no vamos a ver parénquima. Lo único de parénquima lo que vamos a ver nosotros es los tálamos y la estructura de la fosa posterior. Cerebelo, protuberancia y lo que es bulbo. Ya lo hemos visto. Lo mismo. A veces podemos nosotros observar áreas muy pequeñas, de pronto residuales, le llamo, de parénquima. Pero alrededor no hay parénquima, todo es líquido, solo adyacente a la hoz. Pero acá vemos líquido, correcto, pero también vemos parénquima, observen. Si vemos parénquima, entonces no es una hidranencefalia, es una hidrocefalia. Claro que ha perdido la morfología normal de los ventrículos laterales. ¿Por qué? Porque es tan marcada la hidrocefalia que se pierde, incluso adelgaza el parénquima cerebral hacia la parte periférica. Esta patología también es muy sencilla, que es el cerebro en forma de 8, superficies planas, pocas circunvoluciones, y también las cisuras del silvio amplias y poco profundas, que es la giria o lissencefalia. La esquizoencefalia ya mencionamos que es una alteración de la continuidad. Es decir, aquí tengo lóbulo parietal derecho, lóbulo parietal del lado izquierdo en este esquema en corte coronal. Este son cisuras del silvio temporal. Entonces aquí el lóbulo parietal derecho e izquierdo está partido en dos por una alteración de la continuidad. Se comunica el ventrículo lateral con el espacio subaracnoideo de ambos lados. Pero la diferencia entre las dos es que este camino, este trayecto de comunicación es estrecho y este es más amplio. Entonces tenemos aquí esquizoencefalia de labios cerrados y esquizoencefalia de labios abiertos. La condición para que sea una esquizoencefalia es que los labios, los bordes del trayecto de la comunicación, tienen que ser tapizados por sustancia gris. Eso me dice la teoría y es lo que nosotros vemos en las imágenes. Y ahí vemos esta imagen lineal. Vean que comunica el ventrículo lateral izquierdo con el espacio subaracnoideo. Esquizoencefalia de labios cerrados. Y acá se nota más el espacio de la comunicación, es más amplio. Esquizoencefalia de labios abiertos. Pero de pronto aquí nos llama más la atención, no es esto, sino que esto líquido. Lo que pasa es que cuando la comunicación es amplia, entonces el líquido fluye fácilmente, entonces se forma esta imagen líquida en la parte extraxial. ¿Ya? Esquizoencefalia. Lo mismo, pero en ambos lados, derecho e izquierdo, abiertos y cerrados. Abierto. Bueno, la heterotopia cerebral, ya lo conocen ustedes, ya lo hemos visto en el video conferencia de la clase. La displasia sectóptica, recuerden el nombre de la patología porque no guarda relación de pronto semántica, gramática con la descripción, porque en la descripción dice, se observa ausencia del septum pelúcido, pero no guarda relación con el nombre. Entonces tienen que recordar el nombre de la patología. Ausencia del septum pelúcido es displasia sectóptica. No está el septum pelúcido. ¿Cómo debe ser el septum pelúcido? Recuerden, esta imagen lineal, ligeramente hiperdensa, que divide, separa, limita los ventrículos laterales. Acá no lo tengo. Primer diagnóstico, displasia sectóptica. Segundo diagnóstico, dilatación de los ventrículos laterales. La displasia sectóptica también acompaña a otras patologías. Retrocedemos. ¿Ve? Esquizoencefalia con displasia sectóptica, ausencia de septum, ausencia del septum, ausencia del septum. ¿Ya? Lo mismo. Y recuerden el nombre, Dandy Walker, complejo de Dandy Walker, ¿ya? Donde no vamos a ver nosotros vermis, y porque no vemos vermis, entonces hay comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna. ¿Y por qué la cisterna magna se ve de gran tamaño? Porque el líquido fluye fácilmente hacia ella. Y el cerebelo pequeño. ¿Cuál es el vermis? Este es el vermis.
Si está presente el verbo, no tiene que haber comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna. Pero en este caso sí está presente, no hay comunicación. Acá está totalmente ausente, hay comunicación. ¿Ya? Y lo que van a ver frecuentemente ustedes en el internado son cuerpos extraños en el área de emergencia, en reanimación incluso. ¿Ya? Bueno, este es una bala. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es hiperdenso, blanco y produce destello. Este también es un material metálico, produce artefactos de destello. Estos artefactos, pero no vemos cuerpo extraño, puede ser por movimiento, ¿ya? ¿Ya? Y el resto ya lo conocemos, ya lo hemos visto. ¿Alguna inquietud, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Doctor, cuando usted mencionó las calcificaciones de la neurocisticercosis, mencionó que había que hacer el diferencial con otros, como la toxoplasmosis o citomegalovirus. ¿Eso tiene sería por algún dato imagenológico o sería por clínica? Sería más por clínica, por la clínica. Clínica y laboratorio. Sí, más por la clínica. Porque las calcificaciones por lo general, si son infecciosas, entonces son redondeadas hiperdensas, ¿ya? De pequeño, mediano, gran tamaño. O sea, no tiene mucha diferencia. Hay que diferenciarla es por la clínica del paciente. Cuando hablamos de tumores cerebrales, ya que es en la parte oncológica, ahí sí los tumores se diferencian, bueno, por la forma, la localización, por la edad del paciente y por el realce con el medio de contraste. ¿Ya? Algunas tienen calcificaciones, otras no tienen calcificaciones, pero si es una calcificación pura, sola, entonces ahí entra el diagnóstico diferencial con la clínica del paciente, correcto, Amaya. ¿Alguna Gracias, otra doctor. pregunta? ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Vamos a Doctor, actualizar. la última. Dígame, Amaya. Había mencionado usted que cuando los niños antes de los 18 meses se podía usar la ecografía transfontanelar. Fontanelar, sí. Ajá, y algunas de las patologías que mencionó hoy eran congénitas. ¿Sirven para eso? ¿Se le utiliza eso? El primer estudio diagnóstico para un neonato que venga con malformación congénita del encéfalo es la ecografía transfontanelar, porque tenemos la fontanela permeable, ¿ya? Y de pronto es el examen que ustedes van a encontrarlo, digamos, de esquina en esquina, digamos de esa manera, ¿ya? Es decir, el más fácil para poder hacer un diagnóstico, pero de manera general, de cómo está el encéfalo, empezando por hemorragias intraventriculares y también la presencia de hidrocefalia, etcétera. Entonces, es el primer estudio. Después de ese estudio, si está normal, no se solicita nada, pero si hay algo que no se puede valorar o de pronto vemos algo poco definido o de pronto una esquizoencefalia, no nos vamos a quedar con el diagnóstico ecográfico. Claro que me dice que es una esquizoencefalia, labio abierto, labio cerrado, pero la tomografía es mejor. Y de la tomografía, si la tomografía me genera dudas aún en la patología, solicito una resonancia, que la resonancia es más sensible para los cambios morfológicos del encéfalo. Entonces, en ese orden tenemos que ir. ¿Sí? Doctor, una pregunta. ¿Y si Dígame, Poveda. en la esquizoencefalia no hay la diferenciación porque, o sea, no hay el tapizamiento de sustancia gris? ¿Qué podría ser? Ya, si nosotros vemos... ¿Dónde estamos? Ya. Si nosotros no vemos sustancia gris, quiere decir que es una colección de líquido. ¿Ya? Esa colección de líquido que está en el parénquima y que no hay sustancia gris, entonces puede ser algunas situaciones. Puede ser un hematoma parenquimatoso en estadio crónico, porque es líquido necrótico, totalmente hipodenso. ¿Ya? Puede ser un SB isquémico, ¿ya? Crónico. Ya hemos visto nosotros el SB isquémico, ¿ya? Que es una imagen hipodensa que no se rodea de sustancia gris. Pero la diferencia entre una esquizoencefalia, bueno, aparte de los labios o bordes del trayecto con sustancia gris, en el infarto crónico observamos dilatación del ventrículo lateral adyacente, ¿ya? Eso es lo que observamos. Y el otro ventrículo está de tamaño normal o volumen normal,
¿ya? Entonces podría corresponder a cualquiera de esas dos patologías en estadio crónico, el hematoma o de pronto el SB. Pero ahí en esa fase, cuando hay una colección líquida de la parte degenerativa y necrosis del parénquima cerebral por cualquiera de estas dos patologías, nosotros le vamos a llamar cavidad porencefálica o quiste porencefálico, depende de cómo lo observemos. ¿Ya? Es como que se daña el parénquima, se necrosa la célula, el tejido, entonces se forma una cavidad líquida, solo líquido necrótico. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que llamarla cavidad porencefálica, que semeja a veces con la esquizoencefalia. A veces semeja, pero la esquizoencefalia, bueno, la más fácil es con labios abiertos, la compleja es la que está muy finita con labios cerrados, que a veces no se la puede distinguir tanto. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Doctor, una pregunta. En cuanto a los cuerpos extraños que estaban en la tomografía, ¿eso podría ser menos con la resonancia o es peor con la resonancia? Ya. Los cuerpos extraños de densidad metálica lo vamos a valorar primero con una rayos X de cráneo apelateral. Después le sigue la tomografía y nos quedamos hasta la tomografía. En la tomografía hay ciertos filtros que, bueno, actuales, antes no, ahora ya hay filtros, filtros parecidos a los que tienen los móviles, ¿ya? De pronto para visualizar solo el metal y que no me provoque destello, ¿ya? O destellos que le provoquen colores tenues, muy mate, que se pueda visualizar bien el cuerpo extraño metálico, me refiero, ¿ya? De ahí nos quedamos solo hasta tomografía en el diagnóstico o la valoración de un cuerpo extraño de densidad metálica. En la resonancia no podemos ingresar a un paciente que tenga metal, porque la resonancia tiene un electroimán, que es un imán gigantesco que atrae todo lo metálico. Entonces, al atraer lo metálico, comienza y jala la bala que tiene adentro, se la saca, se me ocurre, que los clic quirúrgicos, todo le remueve todo. Ya, por lo tanto, no podemos hacer una resonancia magnética, que es lo que vamos a ver nosotros en el segundo parcial. O ya terminando el primer parcial, vamos a empezar a ver resonancia magnética. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra inquietud, jóvenes? A ver. Vamos a trabajar en el aula Mugle. Nos dirigimos al bloque académico en la unidad 1 en el tema de neuroinfección y malformaciones congénitas. Entonces ahí tenemos la sección de rebote, donde vamos a trabajar la actividad de reflexión del conocimiento. Si no ven el ítem, pueden actualizar el Moodle para que puedan visualizarlo. Recuerden que la próxima semana tenemos nuestra primera retroalimentación, que es como una lección oral no calificada, donde ustedes van a pasar en orden de lista, de la A hasta la Z, a participar, a describir una imagen tomográfica. No es la misma para todos los estudiantes. De manera aleatoria les va apareciendo la imagen para cada estudiante. ¿Qué imágenes? Las imágenes que nosotros hemos estudiado clase a clase. Hemos visto clase a clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la retroalimentación? Tenemos que describir, bueno, el tipo de examen, la descripción de la imagen patológica y la impresión diagnóstica. Termina el estudiante con la impresión diagnóstica, vuelve a su sitio y sigue el próximo estudiante. De esta manera vamos a generar conocimiento tanto para el estudiante que está participando, como el resto de los 33, 34 estudiantes que están escuchando y están observando la imagen y a su compañero. ¿De qué vamos a...? Una pregunta. Perdón. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Villalta. Sí, una pregunta. En la actividad de reflexión del conocimiento, digamos, en el enunciado, lo tomamos como, o
o sea, me está diciendo, ¿se puede solicitar una tomografía de cerebro simple? ¿Se refiere a que solo eso es suficiente o que eso está dentro de las cosas que debemos pedir? No puedo decir la respuesta, solo les puedo decir que acuérdense de las solicitudes de las tomografías. Hay 3 solicitudes en las 3 columnas. Tomografía de cerebro simple con medio contraste y tomografía de cerebro simple con ventana ósea. Y recuerden abajo las patologías. ¿Sí se acuerdan de esa diapositiva? Sí. Creo que sí, sí se acuerdan. A ver, ya tenemos... Tengo 9 respuestas. El estudiante Orellana, Lozano, Yute, Garzón, Sandoval, Rodríguez, Cedeño, Castro y Azúa. Entonces, eso es lo que yo les mencionaba. Ante la sospecha, ya ante la sospecha. ¿Se acuerdan de ante la sospecha que tenga un SB isquémico? Ante la sospecha que tenga una infección, ¿ya? Ante la sospecha que tenga un aneurisma, ante la sospecha que tenga un trauma craneoencefálico. ¿Ya? Ya están avanzando, se está ingresando más respuestas. Entonces, los que ya van terminando, vamos a actualizar el Moodle y trabajemos en la sección de construcción. Tenemos análisis y discusión del tema. Doctor, una cosa, lo Dígame, Poeda. que pasa es que en mi actividad de reflexión del conocimiento me dice que no va a estar activada hasta mañana a las 7 de la mañana. Usted es el grupo 9. Perdón, el grupo 9 trabaja el sábado y domingo a cualquier hora. A partir de las 7 de la Sí, mañana del sábado hasta las 23:59 del día domingo. ¿Ya? ya, ok. Gracias. Ya, ok. No, ya ingresaron a la sala para análisis y discusión del tema el estudiante Amaya Diana y el estudiante Mora Michelle. Ya tengo respuesta del estudiante Arias. Porque muy bien, estudiante Arias. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes?